porque el hidrógeno solito hay que separarlo de todos sus demás elementos. Y ahí, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la que nosotros pensamos que es la más ambiental es algo que se conoce como el hidrógeno verde, que es hidrógeno generado a partir de energías renovables. Básicamente y en términos muy sencillos, agarramos el agua y por medio de un proceso que se llama electrólisis, suministramos una corriente eléctrica, podemos separar los dos átomos de hidrógeno y oxígeno. Y así es como obtenemos principalmente pues, el hidrógeno para poder ya de ahí quemarlo, pasarlo a alguna celda o algunos otros métodos que existen para obtener su energía. Uno ya decide qué quiere hacer. Utilizarla para alguno de los sectores que se mencionó o como dice, si otra vez se quiere utilizar como energía, en este caso puede transformarse de vuelta a energía eléctrica. ¿Cómo? A través del proceso inverso de la electrólisis. En la electrólisis suministras electricidad y agua y obtienes lo que viene siendo el hidrógeno. Ahora vamos al revés. Suministramos hidrógeno y oxígeno y a través de la estructura de nuestro aparato de electrólisis hacemos el proceso inverso y ahora lo que obtenemos de salida es electricidad y agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una emisión más de Saber Más Media y Saber Más Radio. No sé si se han pensado alguna vez en todos los tipos de diferentes de energías alternativas que existen. Hemos tenido en recientes programas aquí en este espacio de Saber Más Media y Saber Más Radio de invitados que nos han hablado acerca de generación de energía a través de turbinas eólicas. Ya también hemos hablado acerca de la generación de energía para vehículos eléctricos en baterías y muy recientemente también tuvimos un programa en donde se hacía mención de la generación de energía con hidrógeno. Y entonces, para hablar de este tema, el hidrógeno como la energía del futuro, tenemos el día de hoy dos invitados muy especiales. El maestro José Luis Guevara Gómez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y el maestro Luis Fernando Villalón López. Bienvenido, maestro. Gracias, doctor. Son invitados muy especiales porque ellos son estudiantes aquí de nuestra máxima casa de estudio. Ambos pertenecen al programa de doctorado en ciencias de la Facultad de Ingeniería Mecánica y nos vienen a platicar de este apasionante tema del cual seguro vamos a poder conversar un rato muy divertido, además muy productivo y que nos permite ver cómo ¿cuál es el estado general de este tema? Entonces, hablando en este tema de la generación de energía, hay como diferentes tipos de energías que se pueden generar. Que existen de manera natural en los fenómenos. Además, podemos generar de distinta manera energía, por ejemplo, eléctrica, pero no son como las únicas formas la energía eléctrica, también hay energía mecánica y bueno, de distintos tipos. Y para abordar un poco este tema, yo quisiera que nos empezaran explicando un poquito acerca de por qué es importante tener en mente este tema de la energía del futuro. ¿Qué nos deparará el futuro en este tema de la energía? Es que es un tema tan importante, tan amplio, de hecho sonado entre más avanzamos en tecnología, este tema de la energía se vuelve fundamental. Entonces, bueno, normalmente la humanidad desde hace un siglo más o menos pues adoptó una forma de energía que para su tiempo pues le sirvió, que fueron los hidrocarburos, combustibles fósiles, pero después de algún tiempo pues nos dimos cuenta de que sí, nos dan mucho contenido energético, pero sin embargo hay un problema muy grande que es la cuestión ambiental. Esos combustibles pues al ser quemados liberan gases contaminantes a nuestra atmósfera y nos lleva a una serie de problemas muy grandes. Entonces, en las últimas décadas, el humano dijo,
hay que buscar opciones un poquito más sustentables con el medio ambiente, y pues ahí es donde entra todo el ingenio humano para buscar qué es lo que me da energía, el sol, el aire, etcétera, ¿no? Y nacen estas energías renovables, ¿no? Bueno, más bien cobran fuerza porque ya existían. Claro. Cobran fuerza las energías renovables, principalmente la solar y la eólica, ¿verdad? Bueno, de ahí lo siguiente vendría siendo, ya contamos con estas energías renovables, ya decíamos, con estas perfectamente nos vamos a sustentar de electricidad y vamos a proteger al medio ambiente. Se viene otro reto, ya lo viene diciendo mi compañero, ¿cuál viene siendo? La intermitencia. Dicen unos, el sol nada más brilla en el día, entonces ahí ya no disponemos de una buena cantidad de energía. La eólica, sabemos que la variabilidad en cuanto al viento, no siempre vienen ráfagas buenas, o también dependiendo ciertas zonas, no es tan propicio que tengamos un viento favorable para mover las turbinas eólicas tan grandes que a veces existen. Entonces, lo siguiente fue formular de, bueno, hay días que tenemos mucha energía, pero la gente no la está ocupando. ¿Qué hacemos? Y ya es que se empezó a implementar sí o sí bancos de baterías para almacenar esta energía que se genera en exceso y no se está utilizando, para cuando llegue el momento, como en la noche o cuando no haya viento, usar las baterías para poder suministrar esa energía que nos estaría haciendo falta. Y ahí es donde ahora sí viene otra alternativa para almacenar estos excedentes, La cual viene siendo pues utilizar un elemento que de hecho pues, es el primero de la tabla periódica, el que primero nos aprendemos ahí en la prepa, el hidrógeno, que es ese elemento, de hecho es el más abundante en todo el universo, y aquí en la Tierra pues también tenemos un montón, solo que también conlleva más retos. Por ejemplo, el principal es que aquí en la Tierra está, pero no está solito, sino que está unido a otros elementos. El más conocido que todos conocemos pues es en el agua. Sabemos que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces el reto viene cómo lo extraemos justamente pues del agua para poderlo nosotros utilizar, y ya luego pues darle esas aplicaciones en bancos de baterías o incluso para generar todavía más electricidad. Muy bien, entonces nuestro tema se centra en cuáles son otras posibilidades, además de las energías renovables eólica y la solar o la fotovoltaica, que son las que ya tenemos como mucho más estudiadas. Y entonces para hacer la generación de esta energía a base de hidrógeno, pues hay también una gran cantidad de temas de los cuales podemos cortar para hablar sobre eso, pero quisiera que nos compartieran a la audiencia, a los radioescuchas y las personas que nos están viendo a través de redes sociales en Saber Más Media, si nos pudieran explicar un poquito como de manera general cómo podremos entender esta producción de energía a partir del hidrógeno. Digamos, entendemos que en un panel solar o en un panel fotovoltaico, pues lo que tenemos son estas grandes camas hechas de algún material que podría ser silicio, incide el sol y de esa manera obtenemos la energía eléctrica y la almacenamos. En las turbinas o en estos molinos de viento modernos, si queremos pensarlo, pues entonces lo que hace el viento es que con la velocidad mueve las aspas o las hélices de la turbina, y eso lo que hace es que genera la electricidad y la almacenamos. Entonces ahora decíamos, el hidrógeno es abundante, está por ejemplo en el agua, y seguramente más de alguien está pensando, bueno, ¿y cómo le saco la energía al agua? ¿No? ¿Cómo es que hago para extraer esa energía del hidrógeno? No sé si nos pueden platicar un poco acerca de este proceso. Claro que sí. El primer paso para obtener la energía del hidrógeno, primero justamente es obtener el hidrógeno. El hidrógeno solito hay que separarlo de todos sus demás elementos. Y ahí, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la que nosotros pensamos que es la más ambiental es algo que se conoce como el hidrógeno verde, que es hidrógeno generado a partir de energías renovables. Básicamente y en términos muy sencillos, agarramos el agua y por medio de un proceso que se llama electrólisis, suministramos una corriente eléctrica, podemos separar los 2 átomos de hidrógeno y oxígeno. Y así es como obtenemos principalmente pues, el hidrógeno
para poder ya de ahí quemarlo, pasarlo a alguna celda o algunos otros métodos que existen para obtener su energía. Así es. Esta sería la forma que actualmente se está estudiando en la mayoría de centros de investigación y universidades, como aquí. Pero ya igualmente es una tecnología que ya se venía trabajando de otra forma en tiempos pasados, porque finalmente el hidrógeno se utiliza en varios sectores, en la metalurgia, en lo que viene siendo refinación de combustibles, entre pues muchos otros, pero ahí lo que hacían es a través de otros procesos conocidos como, de manera muy general, por colores. Hidrógeno lo llaman gris, café, negro, dependiendo la fuente primaria y el proceso que usen. Entonces, como se pueden quizá imaginar, se llaman gris, negro y café porque todavía utilizan combustibles fósiles. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero es bastante grande. Son procesos todavía que son muy contaminantes a través de lo que viene siendo, por ejemplo, pirólisis, procesos térmicos. Y nosotros nos queremos centrar en el que se llama hidrógeno de colorcito verde, puras energías renovables. Más amigable, ¿verdad? Ajá. Hay una clasificación muy grande porque dicen, es electricidad, también se puede obtener por, ¿cómo se llama? Energía nuclear, pero esa sería otra clasificación porque son otras cuestiones también, llamado hidrógeno rosa, pero en el que nos estamos centrando la mayoría es el verde. Energías renovables y 0 emisiones de CO2 durante el proceso. Y digamos entonces para obtener la energía eléctrica, el primer paso sería separar el hidrógeno. Así es. Para poder separar el hidrógeno de los otros átomos con los que está envuelto, por ejemplo, en el agua, necesitaría invertir energía para poder separarlo, y entonces esta energía que estoy utilizando para separarlo, la idea es que sea una energía que sea verde. Sí. Ok, y entonces una vez que ya lograra yo aislar el hidrógeno, y entonces ahora, ¿qué sería el siguiente paso? El siguiente paso sería buscar los sistemas. Bueno, una vez que ya se obtiene, uno ya decide qué quiere hacer. Utilizarla para alguno de los sectores que se mencionó, o como dice, si otra vez se quiere utilizar como energía, en este caso puede transformarse de vuelta a energía eléctrica. ¿Cómo? A través del proceso inverso de la electrólisis. En la electrólisis suministras electricidad y agua y obtienes lo que viene siendo el hidrógeno. Ahora vamos al revés. Suministramos hidrógeno y oxígeno, y a través de la estructura de nuestro aparato de electrólisis hacemos el proceso inverso, y ahora lo que obtenemos de salida es electricidad y agua. Ok, eso suena suena un proceso excelente, casi podríamos decir perfecto. Pero me gustaría que me platicaran un poco más, regresando del corte, acerca de estos temas, en qué pedacito en el que están ustedes trabajando, y también quisiera dejar reservada para nuestra siguiente sección, que estamos casi por irnos al corte, pero yo leyendo un poco sobre este tema, leí que decía que la energía generada por hidrógeno se conoce como un vector energético. Y si nos pudieran explicar qué es esto del vector energético, qué diferencia tiene, no sé, hay como tantas preguntas que nos quisiéramos hacer. Y la otra cosa también es, seguramente es un proceso muy interesante, pero debe de tener dentro de este proceso retos que nos llevan a hacer una investigación, y los invitamos a que continúen con nosotros después de este corte para retomar estas preguntas y otras, las cuales queremos saber más. Y regresamos después de este corte. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Seguimos hablando aquí con José Luis Guevara y Luis Fernando Villalón. Nos habíamos quedado justo antes del corte con el tema de ¿qué es un vector energético? Por favor, explíquenos esta pregunta. Claro que sí, doctora. Básicamente, el vector energético es buscar el camino
hacia la generación de energía eléctrica sustentable. Es una forma de obtenerla. Y de hecho, platicábamos pues que el hidrógeno se tenía que separar y después ahora sí utilizarlo y con el proceso inverso. Pero también tenemos otras alternativas para generar aún mayores cantidades de energía, las cuales es pues meter ese hidrógeno a una cámara de combustión y quemarlo como si fuera un combustible pues normal. Tenemos ahí muchas ventajas. Como el hidrógeno no tiene nada de carbón, pues no nos va a generar dióxido de carbono justamente. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos utilizar un combustible que sea de cero emisiones y ahora sí, la energía que ocupamos para generarlo va a ser mucho menor a la que podamos después aprovechar de ese mismo elemento. Entonces se genera ese caminito de la energía. Y por eso se llama vector, porque es como un camino. Sí. Excelente. Dicen, lo define Google como que es una forma controlada de almacenar energía para ya después el uso que uno le quiera dar, ya sea primero transportarla y luego usarla en el fin que uno quiera. En nuestro caso puede ser quemarla, reconvertir la electricidad. Entonces a eso va vector energético, que no es una energía que esté allí, sino que la que sí está, la logramos almacenar y controlar de forma estable. ¿Hacia dónde va? Y ya de ahí, o sea. y muy seguramente no todo puede ser tan bonito, ¿verdad? Debe de haber algo retador en este tema. No sé, ahí en los retos, ¿qué nos podrían compartir? ¿Qué retos hay en la generación de la energía con hidrógeno? Justo ese es el punto clave, porque si fuera tan fácil, pues ya estaríamos usando hidrógeno desde hace décadas, ¿verdad? Sin embargo, el hidrógeno como tal, como elemento, pues es una molécula, es muy pequeñita. Entonces eso nos genera muchísimos problemas para almacenarlo y pues en dado caso pues distribuirlo. Ese es uno de los principales retos, pero también es un elemento muy inflamable. Hay que manejarlo con mucho cuidado. No podemos tener en nuestra casa pues tanques de hidrógeno para generar la electricidad, ¿verdad? Se requiere sus medidas de seguridad. Y eso mismo provoca que si quisiéramos implementarlo en sistemas actuales, la tecnología todavía no está lo suficientemente madura para pues resolver todas las cuestiones. Un ejemplo muy sencillo, si quisiéramos meter hidrógeno de lleno en una cámara de combustión y lo encendemos, muy probablemente la llama lo que haga es que se descontrole e incluso ocurre un efecto que se le conoce en inglés como el flashback o el retroceso de llama y regrese por donde venía inyectándose y queme todo el sistema. Entonces, la idea que nosotros tenemos es ir implementando poco a poco para ver cómo se va comportando y si encontramos ciertos problemitas empezar a resolverlos, pero no de todo hidrógeno, sino en pequeñas cantidades. Ok, ya vimos que con 5 o 10% se nos descontrola aquí, tenemos que modificar esto y así poco a poco irlo implementando en los sistemas actuales. O que sea la propuesta es irlo incorporando de manera paulatina. Tanto aumentamos, ya lo logramos, vamos a un poco más. A otro punto. ¿Y qué reto salió ahora? Y seguir el caminito. Muy bien, y también leía que, bueno, estuve leyendo un poco acerca del tema y dentro de estos temas y algo que ya habíamos platicado previamente era el tema de justamente utilizar el agua para generar el hidrógeno, pero en un proceso de desalinización. Y entonces este proceso de desalinización pues es interesante de conocerlo y no sé, José Luis, si nos podías comentar algo acerca de eso. Sí, claro que sí. Bueno, ese vendría siendo otro de los retos que ya se están tratando sobre el uso de hidrógeno en cuanto a generación de eléctrica, porque bueno, estamos diciendo que vamos a generar hidrógeno a través de electrólisis, muy bien, viene la electricidad proveniente de energías renovables, perfecto, pero ¿y la materia prima? Es el agua. Dices, no, yo no voy a dar mi porción de agua para generar hidrógeno, prefiero utilizarla en mis otras actividades, o incluso los otros sectores económicos deben de decir lo mismo. Entonces ese viene siendo otro reto, de dónde, si vamos a estar utilizando electrólisis para generar hidrógeno, ¿de dónde vamos a sacar el agua para este proceso? Entonces se está planeando utilizar fuentes abundantes de agua para de allí obtener el agua. Una de estas, el mar. Claro. El reto del mar es la cantidad de sales que tiene. Entonces
ya se está viendo que durante estos proyectos también se debería ya de incluir un proceso de desalinización de agua, para ahora sí aprovechar esa abundante cantidad de agua, pero previamente retirarle las sales y ahora sí que pase a nuestro proceso de extracción de hidrógeno. Ese vendría siendo el reto. Estaba un poquito solitario este estudio sobre desalinizar agua, pero creo que últimamente ha tomado un poquito más de auge. Sí, bastante más sonado, ¿no? Pues sobre todo porque tenemos una cantidad de lugares con sequía cada vez mayor y además también cada vez es más complicado para algunos lugares, algunas ciudades acceder al agua, ¿no? Y entonces, sin embargo, sí tienen acceso, por ejemplo, al mar, y estos procesos de desalinización se han vuelto como importantes. Y supongamos que logramos pasar esta prueba, ya tenemos este proceso de poder obtener ese hidrógeno, digamos, encontramos esta maravillosa forma de almacenarlo y luego después, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cuál es los usos que le podríamos dar? Uno de los principales usos que nosotros creemos que por ahí va a venir el futuro de la energía, porque es una de las formas en las que se puede aprovechar más todo esto, es incorporándolo a plantas que ya están generando electricidad, plantas que normalmente queman combustibles fósiles como es el gas natural, y empezarlo a mezclar con hidrógeno hasta poco a poco, como comenté, pues ir escalándolo hasta una planta totalmente funcionando con hidrógeno. Se quema el hidrógeno y eso hace, si tenemos una turbina, una maquinita que va girando y genera electricidad, pues se genera el vapor de agua para que esa máquina pues vaya girando. Ese es uno de los principales, pero tenemos también otras opciones. Tenemos la opción también de la movilidad. No descartamos que en algún futuro pues tengamos, bueno, de hecho ya hay algunos prototipos de carros que funcionan con hidrógeno nada más. Sí, entonces, creo que de hecho solamente hay un auto que ya patentó su sistema de hidrógeno, que está en Toyota, sí. y ellos son los que tienen una versión, digamos, como comercial, pero sí, ciertamente no es una tecnología barata. Sí, es cara. De prototipos, sobre todo se ha estado implementando en maquinaria pesada también. Ahí ya también dicen, bueno, como tiene un gran potencial energético el hidrógeno, ahorita los únicos motores que están viendo que aguantan el trabajar con hidrógeno vienen siendo maquinaria para constructoras, barcos, cargueros, sobre todo grandes. Incluso se está intentando desarrollar también un autobús, ya un transporte pero grande de personas, sí. Con hidrógeno. Sí, de hecho, tuvimos invitado al doctor Norberto, y él nos platicaba que ya había grandes transatlánticos que eran los que transportaban, por ejemplo, vehículos y que funcionaban a base de hidrógeno. Entonces hay lugares en donde ya están muy bien estudiado e implementado. Y en este tema, por ejemplo, también algo importante de hablar sería como de este ciclo, digamos como la generación de esta energía, y que lo que nosotros estaríamos aportando ahora a nuestro medio ambiente ya no sería ningún gas contaminante nocivo, sino que ya tendríamos otro tipo de elementos que no son nocivos, y en este sentido como tendríamos que volver a reutilizar nuestro hidrógeno para poderlo hacer, como por ejemplo en este tema de hacer la combustión. Ahí tendríamos que considerar que quizá no hubiera alguna emisión, pero sí tendríamos algún aumento en la temperatura. Justamente, ya cuando esta tecnología empiece a madurar, lo que va a poder ocurrir es que se puedan ahora aprovechar las emisiones, bueno, no son emisiones, los gases que suelta el hidrógeno, que es vapor de agua básicamente caliente, y esa temperatura se puede aprovechar en otros procesos, incluso ya de más domésticos, o de cogeneración, o sea, utilizar ese vaporcito para calefacción, para otras cosas, y así regresamos otra vez a agua a temperaturas ambiente, y así todo el ciclo se aprovecha y se vuelve un sistema totalmente limpio, totalmente energético y eficiente. Hay un reto más que, como dice, ya no van a ser gases de efecto invernadero, pero sí se vienen nuevos retos con nuevas tecnologías y procesos.
Si hablamos de en cuanto a lo que viene siendo el obtener el agua de manera desalinizada para el hidrógeno, allí está uno de los retos, que es desalinizo agua, ok, entonces una parte la extraigo y se hace agua dulce, pero ¿y el resto? Viene muy cargada de una gran salinidad, y entonces ¿qué hacemos? La regresamos al mar, vamos a aumentar los niveles de pH y vamos a empezar a modificar las zonas oceánicas de esa parte. Claro, se están trabajando con las de no, vamos a tratar de hacer el menor impacto al medio. Entonces, claro, ese es otro reto de qué hacer allí para, pues justamente, provocar el menor impacto, que es lo que ya buscábamos. Ya no hay emisiones, pero ahora estaríamos, si es por la desalinización, impactando en otras áreas. Como decía la frase, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que pues nos va a tocar retos. Esos nuevos retos que vengan, pues ver también, ingeniárnosla para solucionarlo. Sí, claro, y finalmente este es el quehacer de lo que se hace aquí en la universidad, de buscar y abordar una diversidad de temas, y ese tema por supuesto que es importante para la supervivencia del ser humano en armonía con este medio ambiente. Me parece que es un tema que nos está impactando en la sociedad de manera definitiva. Y solo para cerrar un poco con este último segmento, agradecerles que nos hayan acompañado, y si pudiéramos como redondear este tema de la generación de energía eléctrica, por ejemplo, a través del hidrógeno. Entonces, si lo pensara en tiempo, como de cuántos años estamos hablando para que yo pudiera encender aquí las cámaras y las lámparas del estudio con hidrógeno. Pues en algunos lugares ya se está implementando en muy pequeños porcentajes, 5-10%, entonces ya en algunos lugares parte de la energía eléctrica es así, pero para tomarlo a gran escala, algunos estudios dicen que entre 10, 15 o 20 años para que madure lo suficiente esta tecnología. Ya que algunos lugares, así como lo menciona, ya tienen hidrógeno y lo están implementando, pero ahora de repente es como y nos falta hidrógeno. Entonces todavía falta implementarlo de manera más estable. Y pues aquí estamos cada día acercándonos a este tema del hidrógeno, la energía del futuro. Les agradecemos permanecer con nosotros, y estaremos aquí en una emisión más de Saber Más Media y Saber Más Radio. Hasta luego.